Bienvenidos a Iglesias Resplandece. A continuación, escucharás una enseñanza inspirada por Dios. Qué gusto que podamos estar aquí en la casa del Señor, ¿verdad? Para poder aprender lo que Él quiere hablar a nuestras vidas. Y cada fin de serie, sí, obviamente Dios quiere cerrar, quiere concluir algo que ha estado hablando a nuestros corazones, a nuestras vidas. No es necesario que todas las iglesias prediquen en serie. Eso no es un requerimiento, no es una doctrina, sino que sencillamente lo hacemos a veces los pastores porque es nuestra manera de poder escuchar a Dios y darle continuidad a algo que espiritualmente Él está haciendo en el cuerpo de Cristo. Casi que desde que la iglesia fue fundada, nosotros hemos tenido esa cualidad, ¿verdad?, de poder predicar así, y lo hacen miles, si no millones de iglesias alrededor del mundo. No es un requerimiento. Nosotros también tenemos a veces servicios entre series donde Dios pues habla algo a nuestros corazones y probablemente sin darnos cuenta nos prepara para lo que vendrá después, o sea, las siguientes series. El próximo domingo voy a estar anunciando un poquito más sobre esto o al respecto. Lo único que quiero pedirte hoy para poder cerrar bien esta serie es que, aparte de tu atención, que tu atención yo la valoro, lo valoro muchísimo, estés aquí o nos estés escuchando a través de las grabaciones. Nosotros en esta casa valoramos mucho la atención de ustedes hacia la palabra de Dios, pero también valoramos algo sobre esto, y es que nuestro espíritu está sintonizado con el Espíritu Santo. Y para mí no hay mejor forma de podernos preparar para ese momento que orar. Cada vez que tú vayas a abrir tu Biblia, sea larga o corta la oración, tengas mucho tiempo para hacer un devocional o apenas unos minutos de tu tiempo libre en el trabajo o en el colegio, en la universidad, o estando en un lugar de descanso donde sencillamente dices, en lugar de visitar mis redes sociales, en lugar de visitar mis mensajes o mi correo, me voy a tomar unos 3 minutos para ver si Dios quiere hablarme a mí. Y Dios siempre quiere hablarte. Así que tú abres tu Biblia y haces una oración muy corta y solo haces algo así como: Señor, voy a abrir tu palabra, háblame a través de ella a mi espíritu. Amén. Y luego lees, ¿ok? Es un buen entrenamiento físico. Cualquier persona que lo entrena a usted desde el cuerpo físico le va a decir que muchas veces es bueno estirarse antes de flexionar los músculos, ¿verdad?, y ejercer fuerza sobre ellos, ¿verdad? Le va a decir que los estiramientos hacen que se reciba mucho mejor el ejercicio. Lo mismo ocurre acá. Haga de caso la oración que antecede a la lectura de la palabra de Dios. Es un estiramiento espiritual para que se estreche su corazón, se amplifique más o se afine más su oído espiritualmente y escuche mejor a Dios. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, entonces vamos a cerrar nuestros ojos, inclinar nuestro rostro unos momentos y vamos a pedirle al Señor que hable en nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por este hermoso momento. Un momento, Señor, en el que nos disponemos a poder escuchar tu voz hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Gracias, Señor, porque no solamente abrimos nuestras Biblias, sino que también estamos abriendo, Señor, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que tú puedas derramar esa semilla incorruptible de tu palabra sobre nosotros y que no se quede ahí, Señor, no se pierda esa semilla, sino que cumpla el propósito por el cual tú la envías desde el cielo, que dé fruto en abundancia, y en Cristo Jesús así lo creemos todos. Amén y amén. Muy bien, como lo decía Gustavo hace unos momentos, hoy estamos cerrando una serie muy corta, por si tú la has seguido, solo es de 4 capítulos, este siendo el 4º y el último de ellos, y he titulado el mensaje de cierre de la siguiente forma: lo que Dios jamás hará. Y que conste que no estoy diciendo lo que Dios jamás haría, sino que estoy diciendo lo que Dios jamás hará, porque a pesar de que son similares, el decir lo que Dios jamás haría y decir lo que Dios jamás hará, gramaticalmente no significan exactamente lo mismo. Ahora, yo sé que usted no vino a una lección gramatical,
Y para los que todavía estudian gramática o van al colegio, aquí la primera fila. No es mi intención traerles a su memoria a sus profesores de gramática o idioma español, por más que los quieran, ni de grammar en inglés, sino que hay una gran diferencia entre afirmar lo que Dios jamás hará, que significa que eso es algo absoluto, es un futuro indicativo, significa que Dios nunca hará nada, es absoluto. No hay margen para algo condicional, como si yo dijera lo que Dios jamás haría. Ahí estoy haciendo una hipótesis, estoy marcando una hipótesis. Al decir Dios jamás hará, estoy declarando con certeza de que hay cosas que no van a ocurrir sencillamente porque Dios jamás va a provocarlas. Si yo dijera a cambio lo que Dios jamás haría, estoy hablando sobre una situación imposible, pero que podría tener un margen de posibilidad si se cumple con una condición. Por ejemplo, Dios jamás haría esto a menos que yo haga esto. Y si hay cosas en la Biblia que Dios jamás haría a menos de que tú pongas de tu parte, pero hay otras en la palabra que son absolutas. Y hoy quiero hablar sobre lo absoluto, lo que Dios jamás hará en medio de un proceso nuevo en tu vida. Esta serie se ha titulado Nuevos Comienzos, y el propósito de hoy es entender en medio de esa etapa en la que tú estás ahorita, a la que Dios te va a llevar ahora, o donde te ha sacado en este momento, o donde te ha metido, hay cosas que Él no hará. Todos digan, hay cosas que Dios jamás hará. Bueno, ¿y por qué es que nunca las hará? En primer lugar, tenemos que entender dos cosas importantes del carácter de Dios. El primero es que Dios jamás miente. Dios nunca miente. La palabra de Dios lo afirma y lo dice. Y probablemente usted conoce aquel versículo de Números capítulo 23 que dice: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de un hombre para arrepentirse. O sea, Dios no miente y Dios no se arrepiente. Eso está en su Biblia, está en el libro de los Números, en el capítulo número 23. ¿Cuántos ya conocían un poquito de eso, de ese versículo? ¿Les resuena de que Dios no miente y Dios no se arrepiente? Levanten la mano los que más o menos están familiarizados con ese versículo. Lo que no sé si todos saben acá es el contexto. Porque cuando estudias el contexto, lleva una nueva relevancia este versículo. Ahora, si me descuido un poquito, podría alejarme con la historia que les voy a contar del objetivo de la enseñanza de esta mañana. Así que lo voy a condensar lo más que se puede. Y dedicaré otro mensaje, otra prédica, en otra serie, en otro domingo, para contarles todo lo que ocurre en Números capítulo 23. Porque para entender bien Números capítulo 23, tiene que haber leído el 22, o sea, el capítulo anterior. Leer el 24, el que le sigue, y para sellarlo bien tendría que leer el 25. Pero le voy a simplificar la historia de Números 23. ¿En qué contexto ese versículo que muchos nos hemos memorizado ocurre? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, Israel seguía avanzando hacia la tierra prometida, pero ya estaba avanzando con fuerza. Y ahora era un pueblo vencedor y muy temible. O sea, donde Israel estaba, ya los pueblos vecinos se preocupaban porque estaba creciendo en número, creciendo en fuerza. Y después de ser un pueblo que siempre lo vencían, ahora se está volviendo un pueblo conquistador y un pueblo vencedor. O sea que de pronto ya llama la atención de los pueblos vecinos y dicen: se nos está acercando Israel. Haga de caso que usted está en su pueblo y escucha de otro pueblo que se está acercando al suyo, y conforme se acerca, usted escucha noticias de que cuidado, porque cada vez que se acerca está agarrando más fuerza, está conquistando y está ganando cada batalla en la que está. Se acerca a las tierras de un rey llamado Balac. Balac es el rey de Moab, o sea, de los moabitas. Y él se le ocurre una idea interesante. En lugar de pedirle a su profeta,
a un profeta en el que él confía que habla de parte de Dios, llamado Balaam, le dice: Balaam, en lugar de hacernos un ejército más grande, ¿por qué no vas y tú maldices a los israelitas? Solo, qué ocurrencia, ¿no? En lugar de bendecirlos, ¿por qué no tiras una palabra de maldición? Porque tú lo que maldices va a quedar maldito, y lo que bendices quedará bendecido. Entonces, ¿por qué no haces algo? En lugar de levantar más armas, ¿por qué no los debilitamos en donde les duele? En lo espiritual. Balaam al principio se resiste un poquito, pero es tentado porque le ofrece dinero, le ofrece riquezas este rey, así como: mira, te necesito convencer para que por favor vayas y des una palabra y maldigas al pueblo de Israel. Y así como con regañadientes, Dios al final permite que vaya el profeta, pero le dice algo: no puedes decir nada que yo no diga. Este no era un buen profeta, por cierto. Era un profeta que se vendía. Era un adivino básicamente para ellos, pero tenía la cualidad de escuchar a Dios, y la Biblia nos muestra varias veces que escucha a Dios, pero no era un corazón correcto. Entonces viene él y agarra un asno y empieza a ir en contra del pueblo de Israel. Y en el camino hay un ángel de Dios que se interpone 3 veces, y él no lo mira, mas sí lo mira el burro en el que está básicamente cabalgando. Y el burro se empieza a inquietar, y le empieza a pegarle al burro, hasta que viene el burro y le habla al profeta. El burro le habló. Si usted cree que la historia de Shrek fue el... No es bíblica la historia de Shrek, pero para que tenga una idea, el burro de pronto habla y le dice: ¿por qué me estás pegando 3 veces? Ya me imagino a Balaam diciendo: ahora el burro habla. Y de pronto, cuando este animal habla, se le abren los ojos al profeta, y ahí ve al ángel de Dios que no había visto antes, solo el burro lo había visto. Entonces dice: no puedes decir nada, le dice el ángel de Jehová, nada que yo no te ordene decir. Entonces ya me imagino que va con un poquito de nerviosismo, ¿verdad? Llega Balaam y trata varias veces, lo voy a resumir porque la historia es larga, pero trata varias veces de maldecir al pueblo de Israel, y cada vez que quería maldecirlo, Dios ponía en su boca palabras de bendición. O sea, él venía con todo, como que quisiera maldecir al pueblo de Israel. No sé con qué intención y con qué fuerza, pero agarraba aire probablemente y decía: ahorita espiritualmente maldigo al pueblo de Israel. Y cada vez que lo decía, le salía una palabra de bendición. ¿No le parece maravilloso eso, cómo actúa Dios? ¿No le recuerda esas cosas como Isaías 54:17? Ningún arma forjada contra ti prosperará. ¿Puede usted imaginarse que eso es lo que ocurre en el mundo espiritual? Sus ojos no lo miran, pero ocurre que viene Satanás, vienen los demonios y quieren maldecir su vida, pero Dios detiene, y a veces hasta de sus enemigos usted recibe bendición. Dios puede hacer hablar a quien quiera a favor suyo. Esa historia es fascinante. Se la dejo de tarea si la quiere leer completa, y si no, la predicaré en otra ocasión. Entonces, el que pronunció esas palabras, que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse, ¿sabe quién fue? Balaam. Cuando estaba queriendo irse en contra del pueblo de Dios y maldecirlo, en lugar de decir, no sé qué se le iba a ocurrir decir, pero en lugar de decir malditos sean, lo que sea que quería decir, Dios frenó su boca y pronunció entre varias profecías de bendición. Dijo: Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. ¿No le parece maravilloso eso? Así que Dios jamás cambia, ni en su esencia ni en su carácter. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y Apocalipsis capítulo 1 versículo 8 nos lo recuerda claro. Yo lo dije hace unos domingos atrás: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Así que, en primer lugar, Dios no miente. Todos digan: Dios no miente.
Y ahora diga conmigo, Dios jamás cambia en su esencia o en su carácter. Jamás. Dios siempre es el mismo. Así que esas ideas que a veces se nos meten, esas ideas absurdas que se nos meten en la cabeza de que tal vez Dios ya cambió de parecer, no. Tal vez usted está cambiando su perspectiva, tal vez su carácter está cambiando, tal vez usted está dirigiéndose hacia la obediencia o a la desobediencia, pero Dios nunca cambia. Así que hoy estoy hablando sobre lo que Dios jamás hará. Hay cosas que Dios nunca va a hacer. Y esta prédica y la enseñanza que estoy por dar ahorita es para todas las edades que están escuchando este mensaje. No importa si eres niño, adolescente, adulto o posadulto. Esto es para todos. Esto es para todos. Diga, esto es para mí. Quiero predicar dos partes. Quiero dividir el siguiente segmento de este mensaje en dos partes. La primera es decirle que Dios jamás los sacará de un lugar donde Él lo ha puesto con un propósito y una función. Entonces voy a colocar ahorita una frase en las pantallas que dice: Dios jamás te sacará de. Porque hay cosas, lugares de los cuales Dios nunca te va a sacar hacia los nuevos comienzos que quiere trabajar contigo. Varios de esos los mencioné hace unas prédicas atrás cuando estábamos en una serie llamada El Corazón de Dios. Fue hace unos meses atrás, pero los mencioné muy rápidamente y otros no pude profundizar por el tiempo que yo tenía limitado en aquella ocasión. Pero quiero mencionarlo ahorita, que hay lugares de los cuales Dios jamás te sacará. Y por lugares no me refiero a lugares físicos, sino que me refiero a posiciones, lugares, momentos de los cuales Él no te va a sacar. ¿Por qué? Porque hay un propósito, hay una función espiritual que cumplir, y Dios estableció hasta leyes en su palabra que afirman tu posición en esos lugares donde Él te ha establecido. Por ejemplo, aquí va el primero: Dios jamás te sacará de el cuerpo de Cristo para vivir tu fe a solas. Dios nunca haría eso. Cada persona que se ha salido del cuerpo de Cristo lo ha hecho por su propia voluntad, siguiendo sus propios pensamientos, metas, anhelos u objetivos personales. Pero Dios nunca te diría que te salgas del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, o sea, que representa a nosotros una comunidad de hermanos juntos en la fe, que adoramos a Dios, que aprendemos la palabra. Esta es una comunidad fundada por Jesucristo mismo, por lo cual Dios jamás te sacará del cuerpo de Cristo. Usted no puede pronunciar estas palabras: Dios me dijo que me alejara del cuerpo de Jesús. No se puede. Por lo cual, el próximo domingo que hay Santa Cena, no puedes escuchar una voz en tu pensamiento. No puedes dejar que un pensamiento en tu mente te gobierne diciendo: tú no puedes comer del pan. Tú no eres merecedor de la gracia. Tú no eres merecedor de la misericordia de Dios. Esas son ideas falsas, argumentos falsos que se vienen a nuestra mente, que el enemigo ha puesto allí, o que hemos decidido escuchar por distintas ocasiones, pero eso no significa que Dios respalde esos pensamientos. Dios nunca te sacará del cuerpo de Cristo. Hebreos 10:25 dice lo siguiente: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Es decir, tenemos que exhortarnos, tenemos que permanecer juntos, tanto más, aún más ahora que se acerca el día en que Jesús vendrá. O sea que debemos estar más unidos que nunca en el cuerpo de Cristo. La persona con la que usted está ahorita sentada aquí en la iglesia o escuchando la palabra de Dios, es una bendición de Dios que usted la tenga sentada a la par. Sea su amigo, sea su esposo, sea su cónyuge, sea su padre o sea su hijo, es una bendición estar en esta institución.
Nosotros le hemos puesto por nombre a este ministerio Resplandece, pero el cuerpo de Cristo sobrepasa este nombre ministerial, sobrepasa las paredes de este recinto y sobrepasa el techo, la altura de este lugar. El cuerpo de Cristo es algo que no se puede medir. El cuerpo de Cristo es una institución santificada y decretada por Dios como una novia pura y sin mancha por la cual Él va a venir. Y con esto quiero dejarle un pensamiento. El aislamiento no siempre es madurez. Puede ser también vulnerabilidad. ¿A qué me refiero con esto? A veces confundimos el aislamiento con madurez y decimos, es que me voy a aislar, me quiero alejar porque yo quiero alcanzar mi propia madurez espiritual. Y aunque a veces el aislamiento puede ser saludable, la mayoría de veces el aislamiento lleva a una persona a una vulnerabilidad espiritual, es decir, a ser un punto de ataque que el enemigo con mayor facilidad puede derribar. Cada vez que predico esto, resuena en mi mente las siguientes palabras. Cuando me imagino Dios viendo a su creación y entre ellas al hombre que había creado en el Edén, y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Y casi siempre usamos eso en el contexto matrimonial, ¿verdad? Y está bien. No estoy diciendo de que esté malo su uso en el contexto familiar o matrimonial, porque creó para Dios ayuda idónea y sabemos que esa ayuda idónea tiene un nombre, es Eva. Pero si Dios dejó claro en su palabra que no es bueno que el hombre esté solo, no estaba refiriéndose única y exclusivamente a una relación matrimonial, sino que sencillamente no es bueno que una persona deambule a solas en un lugar o en un territorio. Y luego leemos todas las escrituras, la cantidad de veces en que Dios mandaba en equipo, en familia o de dos en dos a personas comisionadas a cumplir lo que Dios les mandaba o les ordenaba hacer. No iban solos. Por el contrario, vemos muchas historias en la Biblia donde personas empiezan a deambular solas y en su soledad empiezan a caer en depresión. Varios profetas les pasó precisamente eso. Así que a veces navegar solo por este mundo puede ser sinónimo de vulnerabilidad espiritual. Yo le compartía a mis estudiantes de bachillerato un estudio que se realizó hace décadas atrás, donde querían ver qué ocurría en el estado emocional de alguien a quien aislaban por completo del contacto humano. Por completo. Sin comunicación con otros seres humanos, con sus seres queridos, ni televisión, ni radio, nada. Cero interactuación. Más allá de alimento, comida, no podía hablar con ninguna persona. Al cabo del tiempo iban a observar cómo estaba la persona emocionalmente, psicológicamente, y se dieron cuenta que sus niveles de ansiedad, depresión, entre otros sentimientos y emociones más que se despertaban en su soledad, lo estaban carcomiendo por dentro, a tal punto que si la persona lo hubieran dejado así, o sea, si el experimento lo hubieran prolongado, la persona pudo haber entrado en demencia o en locura total, lo cual significa que no es bueno estar solo más allá de lo que Dios sanamente pueda permitirnos. ¿Voy a entender? Así que Dios no quiere que usted se salga del cuerpo de Cristo. Segundo lugar donde Dios segundo lugar del cual Dios jamás lo sacará, jamás lo sacará del pacto del matrimonio. Jamás. Mucho menos si es para buscar tu felicidad en alguien más. Y lo puse entre comillas para dar a entender de que no es felicidad correcta o absoluta. Dios no le va a decir a un hombre o una mujer, deje a su esposo, a su marido y a su marido, vaya a buscar felicidad con otra mujer. O decirle a una mujer, vaya, deje a su esposo y busque a otro hombre para que le haga feliz.
Claro, entendemos que hay condiciones a veces de violencia doméstica y todas que se tendrían que tocar aparte, por supuesto, pero aquí fui muy claro en este punto. Dios no te va a sacar de un pacto matrimonial para que busques felicidad en otra pareja. Y la fidelidad se practica desde la juventud. La Biblia no predica mucho sobre el noviazgo. O sea, no existe el noviazgo como una doctrina en la Biblia. Pero sí vemos ciertas historias que nos dan la noción de lo que pudo ser un noviazgo en el tiempo bíblico que precede al matrimonio. Y sí hay. Y si hay algo que podemos ver, a pesar de que todavía no se había celebrado la noche nupcial, todavía no se había celebrado una boda, ya había un pacto entre dos personas de guardarse y reservarse uno para el otro hasta el día que los bendijera Dios en sagrado matrimonio y formaran juntos una familia. Eso lo vemos desde los tiempos y la familia de Abraham, de Isaac, de Jacob y de ahí en adelante. O sea que desde la juventud ya se puede empezar a practicar la fidelidad. La practicamos también en la familia, practicamos la fidelidad en nuestra empresa a la cual trabajamos, nuestra lealtad, por ejemplo, hacia ella. Pero lo más importante es nuestra lealtad a Dios. Una persona me preguntaba, y la pregunta es muy buena, pareciera una pregunta muy inocente o tal vez hasta tonta para muchos, pero realmente tenía un propósito importante detrás de ella. Me decía: pastor, ¿cómo un hombre o una mujer puede entrenar su corazón o practicar la fidelidad? Me quedé pensando unos segundos porque la pregunta es muy buena. Todos somos tentados en algún momento de nuestra vida conyugal, matrimonial o hasta en los noviazgos a olvidar el pacto y la fidelidad que tenemos con la pareja, la exclusividad que tenemos con esta pareja. Entonces me quedé pensando unos segundos, pero la respuesta, gracias a Dios, vino por el Espíritu Santo muy rápido. Era una persona cristiana, entonces la conversación fácilmente se movió hacia el lado espiritual. Me dijo: ¿cómo puedo practicar la fidelidad? Así como la fe, por ejemplo, se practica, así como muchas cosas se practican para evitar que yo caiga en la tentación de adulterar o de tener una relación fuera de la que tengo con mi esposa. Y le dije lo siguiente: creo que una persona que mantiene su fe fiel al Señor Jesús y mantiene una relación cercana, íntima, próxima a Dios, le es mucho más difícil pecar que una persona que está distante a Dios. Lo cual significa que una persona temerosa de Dios, una persona que está cercana a Dios, tiene muchas menos posibilidades de caer en la tentación del adulterio que una persona que se ha alejado de Dios. Hasta la fecha, las personas que han caído en adulterio o han sido tentadas a caer en adulterio, de alguna otra forma han caído, ya sea en una relación sexual física, una comunicación incorrecta o inadecuada con otras personas, o que sencillamente crean vínculos emocionales, aunque no haya contacto físico. Muchas veces se dio porque estabas con la persona incorrecta, en el lugar incorrecto y en el tiempo incorrecto. En pocas palabras, estabas haciendo algo que Dios no respaldaba. Dios nunca te sacará del pacto matrimonial para que vayas a buscar tu propia felicidad. ¿Por qué? Por esta razón que les coloco ahorita. Dios restaura antes de reemplazar. Yo sé que hay matrimonios que están bien complicados en estos momentos y probablemente estoy predicándote al tuyo. Estás en una situación difícil, estás en una situación donde ambos, uno o el otro, están lastimados por distintas cosas que han ocurrido en el hogar que quizás nadie sabe, nadie conoce, pero no escapa eso de los ojos de Dios. Y tú dices: entonces, ¿qué hago? ¿Reemplazo a mi esposa? ¿Reemplazo a mi esposo? Dios siempre en la Biblia restaura antes de reemplazar. Y eso no solo aplica al matrimonio, aplica a los llamados también. Dios restaura el corazón de aquel que se arrepiente, pide perdón por sus pecados, busca la restitución
y entonces al buscar a Dios, Dios lo restaura antes de reemplazarlo. Esa es la naturaleza de Dios. O sea que antes de cambiar a tu esposo, antes de cambiar a tu esposa, pídele a Dios que restaure tu matrimonio, porque si Él los unió, nadie los debería separar. Entonces ese es un matrimonio consagrado. Ahora yo sé que aquí le estoy predicando a varios matrimonios, los veo acá, los conozco, y yo sé que todos aquí hemos pasado por tiempos o temporadas difíciles y algunas temporadas un poco más de bonanza, ¿verdad? Tanto económica, espiritual y hasta emocional. Hay momentos en que dan ganas de decir: ¿cómo está su matrimonio? Bien, pastor. ¿Cómo está su matrimonio? Bien, pastor. Uno dice bien, pero ya el tono suena diferente, ¿ya? No importando en qué condición estés ahorita matrimonialmente o familiarmente, Dios siempre restaura. Y esto aplica también en la relación de padres con hijos o hijos con padres. ¿Por qué tan fácilmente a veces nuestra mente es tentada a reemplazar al cónyuge, pero no nos atreveríamos a reemplazar a un hijo o una hija? ¿Verdad? Que Dios restaura, no reemplaza. Así como su corazón jamás diría: yo renuncio a mi hijo, mejor agarro otro. No, eso no se trata de... Dan ganas a veces, no son mentiras. La cara de mis hijos. Eso fue una broma. Así que Dios jamás te sacará de un pacto matrimonial para que busques tu felicidad. Número 3, tampoco Dios te sacará de tu llamado solo por causa de frustraciones humanas. Y esto le estoy hablando a muchos. Estoy seguro que le estoy hablando a muchos acá, pero también estoy muy seguro que estoy hablándole a varios que nos están escuchando desde distintas partes de Guatemala o el mundo. Hay muchas personas que están a centímetros de renunciar a sus llamados porque están frustrados. Y si tú eres esa persona, no te preocupes, yo he estado ahí, así que te entiendo. Hablo con empatía cuando predico sobre esto. Hay momentos en los que uno dice: yo de verdad me debe haber equivocado de llamado, porque intentas, siembras y no ves la cosecha, te esfuerzas y no ves los resultados, obedeces a Dios y a pesar de tu perseverancia en la obediencia todavía no ves los frutos. Entonces miras todo lo que tienes a tu alrededor y dices: probablemente me equivoqué. Déjame decirte algo: Dios jamás te sacará de un llamado solo porque estás frustrado humanamente. Es más, en tu frustración Dios ahí va a trabajar probablemente en tu carácter, en tu personalidad. Pero los llamados de Dios tienen una peculiaridad: son irrevocables. O sea, para los que no entienden esa palabra, irrenunciables. Tú no puedes venir y firmar delante de Dios un acta donde dice: renuncio a mi llamado. Dios no te saca de ahí. Tu desobediencia quizás te va a alejar del plan de Dios maravilloso que tiene para ti, y probablemente vas a tener que sufrir las consecuencias de tu alejamiento, pero Dios no te saca de tu llamado. ¿Por qué? Porque si te sacara de tu llamado, entonces Él se habría equivocado en haberte llamado inicialmente. Y Dios no se equivoca. Dios no miente, Dios no se arrepiente. Así que si Él te llamó, Él no mintió, Él no estaba hablando falsedades cuando te llamó a servirlo o cuando te llamó a estar en la posición en la que estás ahorita. Ahora, de esto puedo predicar mucho y solo esta parte se puede extender hacia mucho, porque hay muchas personas que tienen problema con entender la palabra llamado de Dios. En primer lugar, porque la mayoría cuando escuchan la palabra llamado dicen: o sea que se está refiriendo al sacerdocio ministerial o pastoral. No necesariamente. Tú tienes un llamado, y es un llamado a ser un hijo de Dios, a entender de que eres real sacerdocio, a entender de que tú fuiste llamado a compartir del evangelio y las buenas nuevas a las personas, que tienes el llamado a expandir el reino de Dios en esta tierra. Ahora, ¿qué puesto ministerial te va a colocar Dios? Eso ya es diferente. ¿En qué lugares te va a colocar Dios? Eso es un tema distinto.
Los que sí es que todos acá tenemos un llamado. ¿Por qué no lo dice con su boca para creerlo un poco más? Yo tengo un llamado. Sí tiene un llamado. No hay persona a quien Dios haya creado en este mundo, esos casi 8,000 millones de personas que estamos caminando en este planeta Tierra, que se pueda poner de pie, por malo que sea ahorita, y que no fue creado con un propósito divino. Que se haya dejado seducir por Satanás, que haya caído en pasos de maldad, eso es distinto. Eso es porque vivimos en un mundo caído. Pero si tú eres hijo de Dios, tienes un llamado que cumplir. Y tu misión, no importando si tienes 13, 14 años, 15, o si tienes un poco más, lo importante, tu misión en la tierra es preguntarle al Señor: ¿a qué me has llamado? Si suena su teléfono, cuando contesta, ¿qué es lo primero que dice? Dígalo naturalmente: aló, ¿verdad? O sea, dice hola, en pocas palabras. En otros países dicen hola. Pero usted saluda, ¿ok? Y después de un breve saludo, ¿qué es lo que, si usted fue el que contestó, a quien llamaron, qué es lo que impera en su mente? ¿Para qué me llamaste? ¿O no? Y todo el tiempo está esperando, aunque el saludo siga, y cómo estás, y cómo están los hijos, todo el tiempo, sobre todo, si es aquella llamada que usted no esperaba, aquellas llamadas inesperadas. Estoy hablando de aquellas llamadas que nos hacen y que uno dice: no me imaginé que esta persona me iba a llamar. Todo lo que impera en su mente, aunque su boca no lo diga, es: ¿para qué me habrá llamado? Igual funciona en el espíritu. Después de decirle al Señor aló, solo que no decimos eso, decimos: Señor, heme aquí, aquí está tu hijo. Lo que debería de imperar en nuestro espíritu todos los días de nuestra vida es: ¿para qué me habrás llamado? ¿Cómo te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo es mi vida útil para ti en la iglesia y en el reino? Dios nunca te va a sacar de eso, sobre todo si tu corazón permanece recto. Número 4, Dios jamás te sacará de la verdad para seguir emociones o tendencias modernas. Dios no te va a sacar de la verdad. ¿Por qué? Porque Jesucristo es el camino, es dígalo, la verdad y es la vida. Dios no lo puede sacar del cuerpo de Cristo, entonces Dios tampoco lo puede sacar de la verdad. Dios no lo va a alejar de la verdad para que usted escuche sus emociones o siga lo que es tendencia espiritual. Ahora aquí tengo que tener mucho cuidado porque no quiero confundir la mente de nadie. Pero segunda de Timoteo lo dice con suficiente claridad. Preste atención a esta parte de la escritura en este contexto, pero hágalo con madurez y no con juicio. No empiece a juzgar a personas mientras empieza a leer lo que le voy a leer en voz alta, porque su mente va a estar tentada a pensar en fulanito y fulanita. Sí, aquella persona de televisión. Sí, aquella persona de la que me han hablado. No. No lo enfoque en esas terceras personas, enfóquenlo en usted. ¿Voy a entender? Tenga la humildad de enfocarlo en usted antes de volver hacia el juicio hacia los demás. Ahorita lo va a entender mientras lo leemos, porque esto se trata de nosotros y no de solamente señalar a los que hacen mal las cosas. Mire pues, dice: llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza. ¿Usted sabía eso? Va a llegar el día, no porque lo dice el pastor, va a llegar un día en que la gente no va a querer escuchar palabra de Dios. La buena enseñanza. ¿Sabe qué significa de que el hecho de que en esta traducción haga referencia a que hay buenas enseñanzas? ¿Sabe qué significa eso? Que entonces hay malas enseñanzas. Ayer tenía una conversación con mi mamá y me recordaba algo que yo constantemente digo aquí en la iglesia. ¿Usted sabía que la palabra de Dios está ungida? Entonces, a veces los que nos toca predicar decimos: es que estoy nervioso. Es que a veces no sé qué decir. Y cada vez que alguien me dice eso, ¿sabe qué es lo único que le digo? Párate ahí, lee la palabra de Dios y no te vas a equivocar. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es infalible, ya está ungida. Entonces, aunque usted le tiemblen las piernas porque le toca predicar un día, ¿verdad? O le toca hablar de Jesucristo a una persona, cite la Biblia. No se equivocó en su predicación.
aunque le tiemblen las piernas, le tiemblen o le sacuden las manos, aunque esté sudando frío de la ansiedad y los nervios, déjeme decirle que la palabra de Dios ya está ungida. Lo único que usted tiene que hacer es predicarla. Pero la palabra de Dios está ungida. Y si además el predicador está ungido, cosas grandes pasan. Y para que el predicador esté ungido, el predicador tiene que buscar al Espíritu Santo, dejarse bautizar por el Espíritu Santo, entender el concepto de unción también, y entonces la palabra está ungida, el predicador está ungido, ahí grandes cosas pasan. Entonces dice, llegará el día en que la gente no querrá escuchar la buena enseñanza, al contrario, querrá oír enseñanzas diferentes. ¿A qué se refiere con diferentes? Que son contrarias a la buena enseñanza, diferente a las escrituras, diferente a lo que dice el Señor. Lo que a veces nosotros nos referimos a la sana doctrina. Por eso buscará maestros que le digan lo que quiere oír. ¿Qué estaban haciendo? Buscando maestros que les prediquen o que les digan lo que quieren y no lo que necesitan. Ahora, ¿cuál fue la historia que le conté al principio de esta prédica? ¿Cómo se llama aquel profeta? Balaam. ¿Y qué fue lo que hizo el rey? Lo fue a contratar para que profetizara lo que el rey quería y no lo que Dios decía. Y Dios le decía constantemente, no abras tu boca sino para decir lo que yo te hable. ¿Y qué es lo que quería hacer Balaam y lo que quería hacer el rey? Abrir la boca y decir lo que Dios no decía, sino lo que el rey quería. Y por eso Balaam termina mal. Su historia termina en la muerte, más adelante. Su historia no termina bien, porque es un profeta que se dedicaba a profetizar lo que la gente quería escuchar, no lo que Dios quería decir. ¿Y eso solo pasa en tiempos bíblicos? No. Está pasando mientras estoy predicando ahorita en muchas partes del mundo. Usted, si es llamado a predicar, usted no se levanta a predicar lo que la gente quiere. Usted se levanta a predicar lo que Dios le manda a decir. Si no, cae en las garras del enemigo o cae en las malas costumbres que caían profetas como Balaam en esa época. ¿Y qué es lo que hacían profetas como Balaam? Se les pagaba, y ahí lo puede leer usted, por eso le dije, lea Números 22, 23, 24 y 25. Pero sobre todo el 22, si quiere entender la parte que estoy predicando ahorita. Le pagaban, se metía el dinero entre la bolsa, solo que no pagan con dinero, pagaban con otras cosas, recursos, bienes y demás. Ahí lo va a leer usted, pero para hoy sería como dinero para nosotros. Se llenaban sus bolsillos, y entonces era básicamente como decirle, págame pues, va, ¿qué querés que diga? Decí esto, esto y lo otro. Eso es lo que Balaam tristemente a veces hacía, pervertía su corazón haciendo esto. Es casi como que usted me hubiera pagado antes de pararme aquí y me hubiera dicho, pastor, puede predicar de cualquier cosa, pero no del perdón, no del arrepentimiento, no predique sobre pecados, no predique sobre santidad. Le voy a pagar para que usted predique sobre esto y lo otro, porque eso es lo que nosotros queremos oír. Y dice la Biblia que vendrán personas que caerán en eso. Ahora, yo le dije al principio, por favor, no juzgue ahorita al predicador. Póngase a pensar ahorita en usted. No como predicador, sino como el que está escuchando. ¿Usted escucha lo que quiere o escucha lo que necesita? Pídale a Dios que en esta iglesia nos mantengamos siempre temerosos de Dios, para que desde este púlpito se predique lo que Dios quiere y no lo que el pueblo quiere escuchar. Y eso a veces significa venir a series, mensajes, como lo he predicado en varias ocasiones, donde se nos incomoda espiritualmente porque nos dicen, wow, están tratando áreas de mi vida que ni yo mismo me había dado cuenta que necesitaban limpieza espiritual, una clínica espiritual. ¿Sabe? Cuando usted se congrega en un lugar en el cual a veces le prediquen cosas que lo incomodan, pero al final le predican sobre la gracia, la misericordia de Dios que lo cubre y lo perdona y lo levanta y lo restaura, usted está en un buen lugar. No está equivocado. Claro, tampoco se trata de predicar para que la gente se sienta condenada.
humillada y se vaya así. Al final, aunque nos incomode a veces la palabra, hay suficientes bendiciones en ella que nos levantan, nos restauran, nos abrazan, nos animan y nos dicen: soy limpio por la sangre de Cristo Jesús. Entonces, de plano que muchos de nosotros entramos a este templo esta mañana con problemas cargados. Algunos probablemente vienen arrastrando malos hábitos, decisiones que has tomado en el pasado que todavía ahorita siguen resonando en el presente y están interrumpiendo la paz de tu vida y de tu hogar. Mi oración y la de todos los que estamos acá es que cuando salgas de aquí, en unos momentos cuando termine el mensaje, tú salgas restaurado y no reemplazado. Que tú digas: Dios me vino a restaurar a su casa, yo me dejé restaurar por Él, y regreses y caigas en obediencia a lo que Él te ha llamado a hacer. Ahora quiero decirte 3 cosas donde Dios jamás te llevará. ¿Me lo puede poner ahí, por favor? Ahorita mencioné cosas de donde Dios no te saca. Ahora quiero mencionarte las cosas donde Dios no te va a meter. En primer lugar, nunca te llevará a relaciones que contradicen su diseño. Dios no te va a llevar a una relación que contradice su diseño. Cuando prediqué esto hace unos meses atrás, lo dije muy claramente, y en esta iglesia así lo defenderemos durante todo el tiempo que Dios aquí nos permita, hasta que nos arrebate y nos lleve al cielo. Aquí entendemos que el diseño original de Dios es que el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así entendemos el concepto familia de acá. ¿Entendemos claramente eso? Ahora bien, no solo me estoy refiriendo a ese diseño. Estoy refiriéndome de que Dios, por ejemplo, no va a permitir, no te va a llevar a una relación con otra persona que no es temerosa de Dios. No lo va a hacer. Ahora, ¿eso significa que estoy en maldición? Entonces, si yo soy una persona temerosa de Dios, mi esposo, mi esposa no lo están. No estoy diciendo que Dios te está condenando con eso, pero Dios no te llevó ahí. Pero lo que sí puede hacer es llevar juntos al arrepentimiento. ¿Por qué? Porque al final no todos somos perfectos. Y muchas personas, muchos matrimonios que hoy están consagrados al Señor, están a los pies de Cristo. Quizás al principio, en sus inicios, no lo estaban. Ambos, uno o el otro. Pero lo cierto es que Dios puede restaurar esa relación y los puede llevar juntos al altar, y pueden renovar y restaurar su relación con Cristo juntos. Lo que sí te puedo decir es de que Dios no te va a llevar a propósito, forzarte a una relación o entrar a una relación que es contrario a su diseño. ¿Por qué? Porque Dios lo dice claramente. 2 Corintios capítulo 6 dice así: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Voy a ser muy cuidadoso con esto, pero es que este versículo se ha mal usado a veces. El versículo es perfecto porque Dios lo dijo, el Espíritu Santo lo inspiró. Pero creo que todos tienen la madurez para escuchar lo que voy a decir. He escuchado a personas utilizar este versículo para condenar a personas que están en denominaciones o religiones diferentes a veces. Y aunque sí se puede aplicar a esa verdad, el contexto en el cual fue originalmente escrito no era solo por eso. Esto fue escrito porque en una ciudad llamada Ciudad de Corintio habían personas que se habían convertido al cristianismo, muchos judíos, pero que seguían teniendo malas prácticas de dioses ajenos. ¿Me voy a entender? Entonces, en ese contexto, para cuidar el corazón de las personas y advertirles de que no podían tener comunión con las tinieblas. ¿Por qué? Porque hasta en el mismo templo, en los mismos lugares sagrados, estaban confundiendo lo santo, lo puro con lo impuro. Entonces, en ese contexto, el apóstol escribe 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. No es para usarlo como dardos o como balas para ponerse a disparar contra otros cristianos. Sí, entiendo que el yugo desigual significa que los dos somos temerosos de Dios, que los dos andamos con Cristo y todo eso. Sí, hay que aplicarlo a eso, pero también hay que entender el contexto en el cual fue hecho.
¿Por qué? Porque por un pastor que ha predicado sobre esto muchos años, y como 11 años que llevamos con mi esposa a trabajar matrimonios inoxidables, hemos visto como muchas parejas se han lastimado utilizando esto como un dardo o como una bala para dispararse, pum, pum, uno contra el otro sobre su nivel de espiritualidad o nivel de fe. ¿Tuvo usted la madurez para escuchar eso? Entonces sí, el propósito de Dios es que ambos estén en el mismo diseño, que estén de acuerdo, que estén en el mismo yugo, que los dos amen y abracen el evangelio. Pero no fue escrito para dividir a las personas, sino para confrontar su corazón y para que los dos, a través del arrepentimiento, busquen, encuentren comunión con Dios. Entonces, la razón por la que se escribió era para restaurar, renovar o recordar la espiritualidad de la gente, no para dividirlas y separarlas nada más. Entonces decía, sepárate solo de aquello donde tú no puedes convivir, porque la luz y las tinieblas no pueden estar en un mismo espacio, cada uno tiene su lugar, no pueden vivir juntos en armonía. Es un recordatorio al pueblo que estaba pervirtiendo su corazón. ¿Qué comunión puede tener la luz con las tinieblas? Entonces, si alguien me está escuchando, para no sentirse condenado por ello, y tal vez tú estás en una relación en la cual tal vez tú o tu pareja no están juntos en los asuntos de Dios, Dios puede trabajar si ambos se ponen de acuerdo, ambos buscan a Cristo y buscan que la misericordia de Dios y la gracia los abrace y empiezan a caminar en la verdad y en obediencia al Señor. Sí se puede. Amén. Entonces, Dios no aprueba una unión que Él mismo prohíbe. Dios nunca. Siguiente, Dios jamás te llevará, ¿sabes a dónde? Dios jamás te llevará a un lugar donde tienes que pecar para encajar. Nunca. Y muchas veces caemos en eso. Decimos, tal vez si yo hago esto que mis amigos están haciendo, entonces tal vez yo así encajo, me aceptan, soy cool, soy parte de, no sé, whatever. Dios nunca te va a llevar a un lugar a hacer algo malo solo para que encajes y te acepten las personas que te están rechazando. Dios no hace eso. Dios te llamó a ser luz de este mundo, sal de esta tierra, a brillar y a resplandecer. Dios no te va a llevar a un lugar donde tienes que pecar para que la gente te acepte o para que puedas encajar en ese grupo. Efesios capítulo 5 dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Mi esposa dice eso muchas veces desde aquí. Anden como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces voy a andar como hijo o hija de luz. Antes eras tinieblas, ahora eres luz. Tú fuiste llamada a resplandecer, a brillar en un mundo que está continuamente buscando las tinieblas y la oscuridad. Entonces, si tú no crees en costumbres, si tú no crees y no andas en costumbres malas, no te metas con esa gente solo para encajar, to fit in, se dice en inglés, solo para que me acepten o para que yo sea parte de. Dios nunca te va a meter en lugares de grupos que te tientan a hacer cosas que Él no quiere o que Él no respalda. Nunca. Y número 3 y la última, Dios jamás te llevará a esto. Nunca te llevará a una ambición que te robe la paz, que comprometa tu integridad o que destruya tu familia. Dios nunca te va a llevar a metas empresariales, laborales, algo que va a comprometer tu integridad, a robar la paz de tu hogar y mucho menos a destruir el núcleo familiar. Dios nunca te llevará a esos lugares. Nunca. ¿Por qué? Porque Él es un Dios de paz. Él es un Dios que te da paz, que te da amor y es el centro de tu familia, es el centro de tu hogar y tu matrimonio. Proverbios 10:22 dice, la bendición de Dios es riqueza que viene libre de
preocupaciones. Así que cuando estás falto de paz, esa riqueza no proviene de Dios. Dios no te va a enriquecer para llevarte a un mundo de afanes, de preocupaciones o de ansiedades. Si lo que estás haciendo en el trabajo, en tu negocio y todo es enriquecerte para llenarte de afán y de preocupación, Dios probablemente no está conduciéndote ahí. Porque muchas veces el afán y el amor al dinero es la raíz de muchos males. La bendición de Dios es riqueza, pero que viene libre de preocupaciones. Entonces quiero dejarte con este pensamiento, en esta idea. No todo lo que brilla es bendición. Así como decimos, no todo lo que brilla es oro, espiritualmente no todo lo que parece bonito es sinónimo de bendición. Cuidado con propuestas laborales, entrevistas a las que vas donde te ofrecen el cielo y la tierra. Si no hay paz, no des un paso al frente. Con mi esposa tenemos un dicho que ya lo hemos compartido varias veces acá. Decimos, si no huele a Dios, no lo hacemos. Si no tenemos paz, no lo hacemos. Y no hay paso importante en nuestra vida que hemos dado hasta el día de hoy donde hemos ignorado esos dos principios. Entonces oramos para tomar decisiones importantes. Por supuesto no es para saber si pedir pizza o hamburguesas, ¿verdad? ¿Sí? Eso difícilmente le va a dar paz. Estas no son decisiones que se toman para saber si ir a un restaurante o no. No. Estoy hablando para decisiones que van a cambiar o marcar el destino de su familia. Tome la mano de su cónyuge y diga, Señor, danos paz en esta decisión, o inquieta nuestros corazones y estorba este proceso si tú no estás en medio. Tome las manos de su esposa, tome las manos de su cónyuge y oren juntos y van a ver la diferencia entre la paz y la inquietud en medio de las decisiones que están tomando. Y por eso le presto esta expresión que nosotros utilizamos. Tiene hasta cierto punto un poquito de Biblia atrás, pero es prestada, si quiere úsela. ¿Huele a Dios o no huele a Dios? Eso de oler a Dios es porque nosotros entendemos de que hay una fragancia en el ambiente en el que estamos, donde se percibe si Dios está presente o no lo está. Y no es una herejía bíblica, porque vemos desde el Antiguo Testamento que Dios muchas veces se manifestaba o su presencia estaba en medio de aromas o perfumes. Entonces yo siempre le digo a María Eugenia, si no huele a Dios, no lo hagamos. Por ejemplo, una de las decisiones importantes que tomamos como esposos, que hasta cierto punto lo afectan a usted, fue el establecernos en el lugar donde estamos ahorita. El proceso de que nosotros nos estableciéramos aquí no fue un proceso sencillo. Y no me estoy refiriendo a la pintura o remodelación del lugar. El sencillo hecho de que pudiéramos establecernos en el territorio que estamos ahorita fue un proceso largo. Y conforme se iba volviendo complejo, nuestra oración se intensificaba y le dijimos a Dios varias veces, Señor, si tú no estás en medio de este proceso, sácanos de ahí. Y yo sé que las cosas son temporales. Hoy estamos aquí, en unos años podríamos estar en otro lugar, pero lo que sí queríamos saber en esa ocasión, hace unos años atrás, era si era Dios el que estaba en medio de ese proceso. Y cuando empezamos a ver que las cosas se iban alineando en medio del caos, sabíamos de que Dios estaba en el proceso. Tú lo sabes cuando alguien y te dice, mire, no sé si esta ilustración le sirve a alguien y usted quiere entrar en un proceso de una decisión importante que va a tomar con su cónyuge y le dan esto. Aquí está el manual. Y usted, ¿a qué horas cumplimos con todo esto? Pero usted viene y persevera y ora y ora y ora. Y pronto lo que usted pensó que iba a tardarse en años empieza a acelerarse. Y usted dice, puertas que no nos imaginamos que se iban a abrir, que estaban cerradas, se empiezan a abrir. Y entonces la fragancia espiritual, ese discernimiento que es el Espíritu Santo dentro de nosotros, nos dice, Dios está en control, Dios está en proceso. Sobre todo porque Dios nunca va a poner en tus brazos una promesa para lastimarte. Dios nunca va a cumplir un sueño para hacerte daño. Dios va a cumplir un sueño, un propósito, una meta, un llamado para bendecirte a ti y bendecir a las generaciones a través de ti. Amén. Nunca. O sea, Él no va a abrir las puertas del trabajo donde vas
para maldecirte, para herirte, para frustrarte. Él todo lo que hace, a pesar de que son procesos difíciles y complicados, es porque te ama. No sé si puso unas lecciones finales, ¿me lo pueden poner? Lección final, escúchelo bien. No puse atención a toda la prédica, pastor. Pon atención a esto. Dios nunca, dígalo conmigo, Dios nunca miente, nunca cambia y nunca actúa con injusticia. Entienda bien esto, Él no miente. O sea que si Dios te dijo algo, no estaba mintiendo. Lo que pasa es que queremos acomodarlo a lo que queremos oír. Y lo que nuestra mente quiere oír ahorita es cosas positivas. Pero Dios tampoco mintió cuando te dijo que no. No solo cuando te dijo que sí. Es que siempre queremos decir, Dios nunca miente porque me dijo que sí. ¿Y qué pasa si te dijo que no? Tampoco estaba mintiendo. Tampoco estaba mintiendo cuando te dijo, espera, sé paciente, deleítate en mí y verás las peticiones de tu corazón cumplirse. Nunca mintió. Tampoco cambió de opinión. Si te lo dijo, sigue pensando igual, porque su palabra prevalece para siempre. Y tampoco actúa con injusticias, lo cual significa que si alguien está haciendo una injusticia en tu contra, Dios puede obrar a tu favor, porque Él no la está provocando. Es más, Él te va a defender en medio de eso. Y póngame la siguiente parte, porfa, y la última. O sea, que necesitamos lo siguiente. Como Él nunca miente, necesitamos ¿qué? Sanar mentiras que hemos decidido creer. ¿Cuántos creen que Dios nunca miente? Entonces usted necesita sanar mentiras que usted decidió creer. De que Dios no lo ama, de que Dios se ha olvidado de usted, de que Dios se olvidó de tu pareja. ¿Acaso no fue sino hasta que borraste una mentira que tal vez Satanás quiso sembrar en tu mente o en tu pareja? Hasta que no borraste una mentira, no llegó la bendición. La mentira es decir, Dios se olvidó de nosotros. Hasta que no sanas esa mentira, Dios no viene, se recuerda de la promesa y te la entrega. Tenemos a veces que sanar mentiras que nosotros mismos aceptamos creer. Número 2, también tenemos que entender que Él sigue siendo Dios. Es que qué difícil este proceso, nuevos comienzos, qué difícil volver a comenzar. Tan fácil que estaba la vida antes. Nunca dije en toda la serie de que las cosas siempre iban a ser bonitas. Hablamos de procesos difíciles, pero hay que entender de que Él sigue siendo Dios a pesar de que a veces nos enfermamos, a pesar de que a veces las cosas no salen como quisiéramos, aunque a veces los sueños no llegan cuando nosotros los necesitamos y buscamos, Él sigue siendo Dios. Y la tercera, necesitamos confiar en que a pesar de todo lo que pasa, Él te ama. Todo lo que estés pasando, todo lo que estás atravesando ahorita, a pesar de ello, Dios te ama. Entonces, toma la mano de tu esposa, de tu cónyuge si estás aquí, de tu hijo, de tu hija si lo tienes a la par. Y si tú estás solo, soltero en este momento, solo cierra tus ojos unos instantes. Porque yo me pregunto si no, Dios no quiere sanar cosas en el corazón ahorita de todos acá. Lo ha hecho con el mío, yo creo que lo quiere hacer con el tuyo también. Necesitas sanar mentiras. Mentiras que aceptaste creer, pero no provenían de la boca de Dios. Porque Dios habla con justicia y habla con verdad. Así que no sé cuáles son esas mentiras que tu mente aceptó creer. Por ejemplo, que se puede estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo, no. Que se puede jugar con la santidad y el pecado al mismo tiempo, no. No. Hay muchas mentiras que tu mente ha dejado creer que hoy tienes que renunciar. De que tú eres incapaz, de que tú no eres bueno. Son mentiras que el diablo ha querido meter a través de bocas humanas o a través de pensamientos incorrectos. De que tú eres un tonto, que eres un incapaz, que no vas a aprender, de que no lo vas a lograr.
de que no vas a alcanzar esa meta o esos sueños, son mentiras que tal vez tenemos que sanar ahorita en nuestro corazón. Tenemos que entender de que Él sigue siendo Dios. Él jamás te hará daño. Hay cosas que Dios jamás hará, y entre ellas es hacerte daño porque no te ama. Él puede permitir procesos difíciles, procesos que te moldean, procesos que te preparan para un nuevo momento, para un nuevo tiempo, un nuevo comienzo. Pero aún en medio de ese proceso, Él te cuida, te ama, te guarda y te protege. Aunque el proceso sea difícil, Él está allí. Padre, en el nombre de Jesús, oro por cada persona que haya escuchado este mensaje, indistintamente su condición espiritual, su nivel espiritual, cómo está ahorita su relación con su cónyuge, con su familia, con sus hijos, con sus padres, indistintamente cómo estén sus situaciones económicas, espirituales o ministeriales. Oro por todo aquel que haya prestado sus oídos a esta enseñanza de hoy, y que en el nombre de Jesús, Señor, ahora que culminamos esta serie, estemos listos para los nuevos comienzos, no para estar solos, sino para que tú estés con nosotros, para que guardes, como dice tu palabra, nuestra salida y nuestra entrada, nuestra levantar, nuestro acostar, que a donde sea que vayamos tu presencia esté con nosotros, Señor Jesús. Te pido, Señor, por los solteros como los casados. Te pido por los padres como por los hijos, por los grandes y los ancianos como los más pequeños, Padre Santo. Guárdalos en tu corazón, protégelos en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por los nuevos comienzos a los que nos estás llevando, también como iglesia y como casa. Los abrazamos con amor y con misericordia, confiando y esperando, Señor, que tú cumplirás las promesas, porque tú sigues siendo fiel. Siempre has sido fiel y siempre lo serás. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber escuchado esta enseñanza de Iglesia Resplandece. Si este mensaje fue de bendición, compártelo con tus amigos y síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia Resplandece.